Hola a todos y bienvenidos a otro video aquí en las frases de mi día. Y el día de hoy vamos a hablar del Aliento de los Dioses. Otro libro, como no, de Brandon Sanderson, porque pues, como les comenté, el propósito del año pasado era haber logrado estar al día con el Cosmer. Quedaba un libro, me faltó el último libro de los proyectos secretos, que haré un video más adelante, para haberlo logrado el 2024. Pero ahora, en el 2025, pues ya lo leí. Estoy grabando esto como no me acuerdo, los primeros días de enero. Hoy es 6. Y ya lo leí, ya estamos al día, ya empezamos con Viento y Verdad. Pero bueno, vamos a hablar de El Aliento de los Dioses. Un libro que no estaba en mis planes releer el año pasado porque esto es una relectura. Y digo releer entre muchas comillas, ya que no fue una lectura como tal. Tenemos el formato audiolibro, ya lo había comentado por ahí en uno de los libros del Cosmer, que estábamos escuchando el audiolibro con mi esposa para que ella entrara, o sea, porque quería que ella entrara un poco en este mundo de Brandon Sanderson y de esta fantasía. Y pues el año pasado logramos terminar todo el audiolibro. Entonces, bueno, tenemos a El Aliento de los Dioses. Lo tenemos muy bonito a pesar de haber escuchado el audiolibro. Está aquí. Yo lo tengo en físico, ya lo había leído. Y bueno, tenemos un libro que es de la editorial Nova, como casi que todos los que son de Brandon Sanderson. Publicado inicialmente en el año 2009, de fantasía. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un libro muy inicial de todo este universo de Brandon. Y tenemos también unos cimientos básicos de lo que sería el Cosmer, ¿no? Entonces, ¿de qué vamos acá en este libro? Bueno, hace unos años, una guerra, se llama la multiguerra. No es mucho spoiler, simplemente es algo propio del libro que se enteró inicial, al inicio. Que hizo que, pues, digamos, unas facciones se separaran, entre ellas como la sangre real, los que venían siendo los reyes del sitio principal de la historia. Y les tocó escaparse. Con esto, pues los que quedaron a cargo ahora, pues empezaron a hacer su propia monarquía basada en una de las formas de magia de este universo, que son los retornados. Gente que fallece y vuelve a la vida por causas que son muy obvias, digamos, dentro de este universo, como son las esquirlas. Y pues que la esquirla que está investida en este planeta los devuelve a la vida por motivos. Dicho eso, pues tenemos a unos personajes como son Ciri y Vivena, que son hijas del rey actual de estos que se escaparon, de estos que huyeron a las montañas. Y este rey, el padre de ellas, hizo un trato con el rey dios de Halandrel, que es la ciudad más grande, más importante del imperio, en el que cuando llegara el tiempo enviaría a su hija mayor, en este caso Vivena, a casarse con él para unir la sangre real con la sangre o con la monarquía actual. Normal, pero ya cuando llegó el momento, el padre de estas dos dice, no, ¿sabe qué? Yo no voy a enviar a la hermana mayor, voy a enviar a la hermana menor y pues nada, no quiero enviar a la hermana mayor. Con esto en mente, pues envía a Ciri, inexperta, perdida, rebelde que es ella, y deja a Vivena sin el propósito de su vida, ya que pues a ella la habían entrenado toda la vida para eso, ¿cierto? Al ver esto, pues Vivena obviamente se siente mal y decide ir a buscar a su hermana, ir a rescatarla de ese destino del que ella, tal cual que ella se había preparado para recibir, pero pues teniendo en cuenta que tiene una preparación, ¿no? Ella siempre estuvo, o sea, ella estudió todo lo que tiene que ver con el rey Dios, todo lo que tiene que ver con la religión del otro sitio, porque como todos los libros de Sanderson van un poco también ese tema un poco religioso y un poco de cómo el poder dentro de este mundo altera las religiones. Entonces tenemos a esa Vivena que se tiene que ir, o bueno, no se tiene, que se quiere ir a rescatar a su hermana, porque siente que ya no tiene nada que hacer en donde vive, ¿cierto? Entonces nos presentan a esos dos personajes que son como nuestras protagonistas principales
Y vemos como una inexperta, mm, joven, porque Siri es muy joven, eh, tiene que llegar a un sitio en donde toda la vida le han inculcado que pasan cosas malísimas, que son, mejor dicho, lo peor de lo peor. Tiene que aprender a vivir con ello. Tiene que no solo aprender a vivir con ello, sino casarse con la mayor autoridad de este imperio y de esta religión. Entonces, pues, tarea que no es nada fácil para una joven que solo se la pasaba por los campos. Y por el otro tenemos a Vivena, preparada para haberse casado con el rey Dios, para saber todo lo que tenía que saber. Y pues ahora encontrarse sin propósito. Básicamente esto es el principio de la historia, no hago spoilers, creo que incluso está en la sinopsis, si mal no estoy. Sí, más o menos, incluso hay más nombres. Interesante. Eh, ¿Y qué tenemos? Entonces, tenemos a una Vivena que ahora, con ese conocimiento que ya tenía de preparación, tiene que aprender a moverse dentro de la ciudad que se llama Halandren para poder encontrar información o encontrar la manera perfecta o la manera correcta de rescatar a su hermana. Y tenemos a una Siri que sin conocimiento alguno, pues aprende o empieza a aprender a sacar adelante, digamos, su vida como una persona independiente de su familia. Pero ya no solo independiente en el sentido de la rebeldía que tenía cuando vivía en casa, sino independiente de ya no tener a nadie de ellos cerca. ¿Qué nos pone en este libro también? Una dualidad o un paralelo entre estas dos hermanas que nos muestra que no siempre lo que creemos saber es lo correcto o que la tradición, digámoslo de alguna manera, no es siempre lo real, a pesar de que es lo que nos han enseñado a lo largo de la vida. Como les digo, tienen sus religiones, entonces pues Vivina y Siri vienen de una que tiene unas creencias, ¿cierto?, que contradicen a las que vemos en el reino de Halandren. em, y obviamente contradicen fuertísimo al rey Dios que pasó a ser el esposo de Siri. Dicho esto, pues vemos toda esta dicotomía de pensamientos, de creencias y ese choque de cómo se pueden adaptar ambas, porque a ambas les toca adaptarse desde sus diferentes puntos de vista y desde sus diferentes complicaciones a esta religión y a esta nueva forma de ver las cosas, esta nueva forma de pensar. Una vez nuestras dos protagonistas se dan cuenta de lo que tienen que hacer o de cómo tienen que cambiar o adaptarse en este nuevo sitio, empiezan a conocer gente y empiezan a tener los típicos problemas de una persona en un sitio nuevo. Cómo encajar y en quién confiar, ¿cierto? Entonces, por un lado tenemos a Siri en la corte del rey Dios, donde tiene que aprender a comunicarse con estas nuevas personas, son los dioses de este pabellón, ¿cierto? De este panteón, perdón. Y pues tenemos a Vivena, que tiene que pasar desapercibida para poder rescatar a su hermana. Entonces, pues tiene que ver cómo lograr conexiones para lograr ese propósito. Al mismo tiempo que lo que inicia todo esto es una posible guerra entre Idris, que es el reino de donde ellas vienen, y Halandren, que es el reino del rey Dios. Al mismo tiempo, ellas tienen que ver cómo evitar esa guerra, ¿no? Tienen que ver cómo socavar esas intenciones de guerra desde un lado al otro y evitar como la destrucción de su tierra natal, porque de todas formas, pues por mucho que ahora ya se estén acá, pues vienen de Idris y quieren mantener esa tierra donde nacieron, ¿no? Y ese reino y pues a sus familias, obviamente. Entonces, pues Vivena tiene que empezar a vivir oculta, ¿cierto? Confiar en la gente y ver cómo, sin llamar la atención, llegar a su hermana. Y Siri, pues tiene que ver cómo, siendo ahora la reina, ella puede llamar la atención y
tiene que hacerlo y cómo lo va a lograr, ¿cierto? Entonces, es esa dicotomía que me parece bastante interesante y pues tenemos aquí, digamos, dentro de este libro, como en todos los de Brandon, hay un sistema de magia que se llama los alientos. Pues los alientos son una base importante de la creencia de ambas religiones. Una, digamos, que lo aprueba y otra los rechaza. Y estas personas, o sea, Siri, Vivena, el Rey Dios, todos nuestros personajes, pues tienen que vivir con esto, ¿no? Y por eso es que está esta frase. Es una de las frases más importantes. Se ve en el prólogo del libro, si mal no recuerdo. Sí, literalmente creo que es como termina el prólogo del libro. Que es mi vida a la tuya, mi aliento es tuyo. Entonces, al ser el sistema de magia de este universo, de este planeta, los alientos y de cómo compartir el aliento el uno al otro, y como lo dice, cuando yo le doy mi aliento a una persona, estoy dándole mi vida, ¿cierto? Porque en este mundo todos nacen con un aliento, esto lo explicamos prontamente en el libro, todo el mundo nace con un aliento, es decir, es parte de su alma, digámoslo así, inherencia del poder, ya en términos del Cosmer, es su propia investidura dentro de su ser, como en otros, digamos, en otros libros, pero cuando la entregas la das toda, no puedes dar una pequeña parte, tienes que dar todo lo que, digamos, toda tu alma, ¿cierto? Entonces, creo que de eso va un poco este libro, de cómo esas conexiones que les decía nos cambian y cómo a veces damos todo por otras personas o creemos estarlo dando todo por otras personas y no necesariamente es así. O que esas personas nos están compartiendo su vida sin necesidad de darnos los alientos, ¿no? Digamos esas uniones. Y lo vemos mucho en el caso de Siri con el Rey Dios, y cómo ella tiene que aprender a convivir, a darle parte de su vida a él y ver cómo logra que esa conexión la ayude a rescatar a su reino. Y pues Vivena, como esa vida que tenía planeada, ¿cierto? Ahora la está dando, la está dejando de lado por su hermana. ¿Listo? Al tiempo que pues empieza a entender un poco más sobre la religión del Rey Dios y de todo lo que esto conlleva. Este libro es importantísimo para las personas que les guste el Cosmer, que les guste la obra de Sanderson. Y por mi parte, creo que es el libro perfecto para iniciar en todo este universo. Porque, digamos, mientras a medida que lo iba leyendo o lo iba escuchando con mi esposa, yo a veces pongo videos de otros canales que hablan de estos temas. Y pues mi esposa más o menos ya va cogiendo un poquito de ellos en lo que es términos de investidura, lo que es una esquirla, bla, bla, bla. Y eso que no se ve mucho en este. Pero es importante para los demás, para tener un contexto de los demás libros. Además que ya estando al día en el Cosmer, al menos hasta Viento y Verdad, no empezándolo ahí, eh, este sistema de magia se vuelve supremamente relevante más adelante porque este libro sienta unas bases, sienta un, un estándar dentro del Cosmere para varios temas. Y es curioso porque al ser un libro introductorio de este universo, el- lo vamos a ver detallado en otros. Digamos, no sé si cuenta como spoiler, tal vez sí, tal vez no, depende del contexto de cada quien. Pero algunos de los personajes que vemos acá, que nos encontramos en este libro, los vemos en otros muy diferentes. No voy a decir cuáles, no voy a decir quiénes son. Y es Y de hecho hay uno muy muy importante que se ve en otro que uno lo note acá en las primeras páginas y luego lo lea en el otro lado. Apenas te lo presentan uno y dice, ah, ya entendí de dónde viene esto. Entonces es importantísimo este libro para todo este universo. Y no solo para eso, sino que realmente en sí mismo, al menos de momento, es un libro autoconclusivo, es solo esto, son 700 algo páginas, no es mucho más.
como 710 paginitas. Eh, es relativamente corto, pues, en comparación a otros, como lo son los del archivo. Y pues es una lectura agradable, que si uno nunca ha leído mucha fantasía, tampoco está cargado de cosas muy locas. De hecho, a pesar de lo que dije previamente, ¿no? De que el sistema de magia aquí es importantísimo para el resto de entendimiento de lo que es la investidura y cosas así. Dentro de este libro, más que ser un sistema de magia importante con el que se pueden hacer locuras, que lo vemos, es más un estatus, ¿no? Y vemos también como la magia o el poseer esa magia, incluso lo dijo mi esposa durante un momento cuando estábamos escuchando, es, la gente prefiere no usar la magia, sino tenerla, mostrar que la tiene, ¿no? En vez de usarla. Entonces vemos también ese punto de una fantasía en la que la magia es importante, pero no como la cosa de poder más loca del mundo, en cuanto a acción, sino en cuanto a poder de estatus, que lo vemos en muchos otros libros, sí, pero es curioso, ¿no? Como la gente quiere acaparar esta magia y la puede perder relativamente fácil y la puede usar para hacer locuras, porque es que se pueden hacer unas cosas muy locas nomás. Incluso aquí muestran las locuras que se pueden hacer, pero la gente no lo quiere hacer, no lo hace, porque entre más tenga esta magia, entre más estos alientos tenga, mejor estatus tiene. Entonces, pues dejarlos usarlos es como perder, botar plata al aire y que se la lleve el viento, ¿cierto? Pero como les digo, ya habiendo leído otros libros dentro de este universo, creo que este es uno de mis sistemas de magia favoritos. Y de los libros autoconclusivos de Brandon, previo a los proyectos secretos, que ya hablaremos de ellos en algunos futuros videos, eh, es mi favorito, yo creo. Digamos, entre Elantris, Arena Blanca, que ya lo vieron, y este me quedó en el aliento. Es bastante adictivo al leerlo, ¿no? O sea, está uno ahí muy pendiente. Tiene como buen libro de Sanderson, tiene como ese plot twist, esos diferentes plot twists. En algunos momentos que uno dice, uy, algunos se ven venir, en mi opinión. Otros dice, uff, no. Y aunque no voy a hablar de su nombre, voy a escribir un poco. Y tiene mi personaje favorito, diría yo, que de todos los libros de Brandon. Y es un, una persona que tiene una personalidad, valga el sonido de eso, que es bastante cercana al que a mí me gusta, es sarcástico. Es, si se han visto Friends, como Chandler Bing, más o menos. Es genial, es para mí el mejor personaje. Pero es tan auténtico dentro de, o sea, que no sé cómo explicarlo, se oculta dentro de una máscara o tras una máscara. De, en su personalidad usa el humor como un mecanismo de defensa, pero al mismo tiempo es uno de los personajes más auténticos que hay, porque refuta, pregunta, usa ese humor que tiene para no dejarse engañar, para ir más, para sacar cositas, no sé, es genial. Yo, tanto que le decía a mi esposa cada vez que él hablaba, es que lo quiero demasiado. Em, y el desarrollo de personajes de este libro, en mi opinión, es uno de los mejorcitos que tiene, de los mejores puntos que tiene, porque empezamos con unos personajes, como ya les decía, con unas creencias, con unas actitudes, con unas preparaciones, y los vemos evolucionar desde lo más bajo a lo más alto, como a otros los vemos evolucionar desde lo más alto, destruyéndolos y volviéndolos a construir desde esa base, ¿no? Cuando los lean, y si lo han leído, ya verán, me refiero, sabrán de lo que hablo, porque así como hay personajes que tienen una idea de quiénes son, una personalidad, ¿cierto? Y la mantienen dentro del libro.
pero no necesariamente manteniendo esa personalidad para su esencia, sino usando esa personalidad para evolucionar dentro de sí misma, al punto en el que una de ellas, a pesar de que todo el libro es consistente con su forma de actuar, con su forma de ser, al final termina volviéndose lo que no quería hacer, pero lo hace por algo bueno. O sea, se transforma totalmente al final entendiendo por qué es quién es o por qué hace lo que hace o por qué sabe lo que sabe. Entonces, en mi opinión, me gusta mucho el desarrollo de personajes de este libro. Tal vez sí hay que hablar de algo negativo, que no sé, o sea, como la mayoría de estos libros de fantasía, y más cuando son así autoconclusivos, tienen que tener un inicio de world building, ¿no? Un setup donde te expliquen cuál es la religión, cuál es la magia, cómo está dividido el mundo. Pues, creo que esa parte al inicio es muy ladrilluda, demasiado. Creo que de pronto lo pudo haber construido un poquito más de otra manera, ¿no? Como un poquito más, tal vez, dentro de la historia, ¿cierto? Que lo hace, no digo que no. Pero es como que te bota mucha información al principio y y puede ser ladrilludo, puede ser complicado, realmente. Y otra cosa es que para inicialmente este libro será autoconclusivo, que ya se sabe, y él ya ha dicho que va a hacer otros, va a hacer mínimo otro libro del aliento, tengo entendido. Había dicho que tres, ahora creo que hace poquito dijo que uno más. Pero para ser concebido en un principio autoconclusivo, deja muchas preguntas sin respuesta, ¿cierto? Y algunos personajes se quedan ahí como lo que les decía, yo ya sé que quiénes son en otro lado, pero esas circunstancias por las que están en el otro lado no las entiendo porque aquí no me las dice. Y si iba a ser un libro autoconclusivo, no sé en qué momento los iba a responder. Y dentro de este propio libro, o sea, es como que pasan algunas cosas y dentro de esa misma evolución de personajes, algunos se olvidan de o unas vainas y se mueven y siguen su camino, pero es como, oye, entiendo tu cambio, me gusta tu cambio, pero es como que te largas así de la nada. ¿Y el resto qué? ¿Qué? O sea, es como a la madre todo y tal luego me voy, sigo con mi vida. Y pues no, o no sé, en mi opinión, le faltó ahí contestar algunas cositas y cerrar algunos cabos, ¿no? O sea, el final lo arregla bien porque todo el libro nos prepara para eso. Entonces queda bien cerrado. El ritmo en el que lo cierra es muy brusco, en mi opinión. Y al final uno queda, ok, entiendo. Happy ever after, o sea, vivimos felices por siempre. Pero, ¿y las consecuencias de esto qué? Porque tienen que haber consecuencias. ¿Y las consecuencias de esto cuáles son? Al haberlo planteado como un libro autoconclusivo, pues uno dice, dame más, güey. O sea, necesito saber qué pasa. Ya hoy en día, sabiendo que es que viene otro en algún futuro, ahí uno dice, bueno, está bien, de pronto en ese me lo explica y espero que me las explique. Si no, uf, sería muy problemático. Eso es como las dos cositas así negativas que yo le veo. Aún así, para mí fue un 5 estrellas. La mayoría de lo que escribí ese man para mí es 5 estrellas, excepto Arena Blanca. Al menos de momento. Entonces, bien. La verdad, bien ahí. Em, entonces, nada, pues esto fue un poco ahí hablando del aliento de los dioses. Libro que la verdad vale mucho la pena leer. Independientemente les guste o no el Cosmer. Un libro perfecto para iniciar con Brandon. Y con una trama sencilla que se puede seguir bastante bien. Y se puede seguir tan bien que este audiolibro lo escuchamos a lo largo del año. No fue unos días, nada, fue a lo largo del año que escuchamos todo el libro. Y
aún así no nos perdíamos tanto de, uy, venga, ¿verdad que eso había pasado? No. Nos perdíamos más o menos pues en qué parte habíamos quedado del audiolibro y eso porque se nos reseteaba un poco. Pero en sí, seguir la historia es muy sencillo. Entonces creo yo que es un buen libro para empezar con fantasía en general. No solo la de Brandon, sino en general. Recomendadísimo. Espero que les guste. Si lo leen, si lo han leído, déjenlo en comentarios. Si descubrieron cuál es el personaje del que estoy hablando, no vayan a decir el nombre del personaje, por favor. Y no vayan a hacer spoilers. Pero nada, espero que les haya gustado este video. Denle like, la campanita, suscríbanse y todo eso. Vendrán más videos del Cosmer. Vendrán otros que no son del Cosmer. Trataré de meter unos de no Cosmer dentro de estos para que no se quede solo como si esto fuera un canal de Brandon Sanderson, que no lo es. Parece, yo sé, pero no lo es. Así que, sin más, muchísimas gracias y nos vemos en otro video.